Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre la importancia de interpretar un tema astrológico progresado gracias a las progresiones secundarias, que son aquellas que se hacen recalculando nuestra carta para la edad que tenemos en un determinado momento, en función de los días transcurridos después de nuestro nacimiento. Normalmente los astrólogos en las consultas estudiamos tránsitos, revoluciones solares y nos olvidamos de las técnicas de progresiones que son muy, pero muy efectivas, ¿no? También hasta nos pueden servir para, aparte de la parte predictiva, también nos sirve para rectificar horas de nacimiento. Cuando un planeta progresa, nos muestra los cambios que estamos viviendo a nivel interno, es decir, cómo nosotros nos vamos transformando. Entonces, la diferencia entre revolución solar, tránsitos y tema progresado. Tanto en una revolución solar como en un tema progresado o progresiones secundarias, en este caso, los planetas, las casas, los signos corresponden a la normal lectura de qué ocurre, dónde ocurre y cómo ocurre. Una revolución solar nos muestra principalmente cuáles son esos sectores de experiencia y hechos externos característicos del año. Nos dicen de alguna manera qué es lo que tenemos que trabajar ese año en especial, ¿verdad? El tránsito es causa-efecto, es así, es algo externo. Pasa un planeta y empiezan entonces a desencadenarse eventos externos que nos hacen movernos, actuar, mientras que las progresiones secundarias reflejan la evolución interna de nuestra vida, cuáles son las actitudes, cuál es la personalidad a lo largo del tiempo, cómo nos vamos de alguna manera transformando. Nos dice qué sentimos y cómo vamos a ir evolucionando año tras año. Por supuesto son diferentes técnicas, pero no son contradictorias ni excluyentes a nivel de pronóstico. Es muy importante la interpretación de un tema progresado y porque requiere de alguna manera evaluar muy bien la carta natal de la persona y revisar qué cambios la persona está manifestando en ese momento y cómo la está experimentando esas energías, ¿no? Por supuesto que cuando dos planetas se van acercando cada vez para ir formando un aspecto, hay que estarlo monitoreando, porque una persona puede sentir que cambian sus necesidades y esos estímulos 2 o 3 años antes. O sea, por ejemplo, la luna se mueve cada 2 años y medio. Entonces ya cuando la luna empieza a cambiar, cuando el sol está ya en los últimos grados y va pasando a otro, a un nuevo sol, ya la energía se va como transformando, ¿no? Entonces el tema progresado transforma cada año en un día y mantiene la hora y el lugar de nacimiento. El tema progresado nos da una idea entonces de cuándo específicamente se van a producir esos cambios. Hay las direcciones armónicas y las direcciones inarmónicas. Direcciones armónicas siempre nos hablan de experiencias agradables, tienen que ver con los sextiles, con los trígonos, que nos permiten progresar. Y las armónicas nos hacen así como correr obstáculos o situaciones incómodas que peligro, peligro, hay que moverse, ¿no? En la conjunción tenemos que considerar siempre cuál es la naturaleza de los planetas que están involucrados, cuál es el estado cósmico para determinar si es una conjunción armónica o inarmónica. Por ejemplo, cuando hay direcciones armónicas del Sol, son momentos importantes a nivel de mi realización personal, mientras que las direcciones inarmónicas hablan de quizás algún obstáculo para lograr ese éxito, para manifestar mi voluntad. Cuando es el caso de la luna, son etapas importantes a nivel de vínculos emocionales, familiares. Cuando son inarmónicas, son problemas que afectan la estabilidad emocional. Mercurio, periodos importantes de mucha información a nivel mental, mientras que son inarmónicas, pueden hablarnos de problemas de comunicación. Tenemos las progresiones secundarias. ¿Qué hacer para entenderlas? Un día es un año. Cada día después del nacimiento equivale a un año de vida. La luna, como dije anteriormente, se mueve muy rápido, 1 grado cada mes y va a darle toda la vuelta al zodíaco y pasa por cada una de las casas y signos una vez cada 28 años aproximadamente, 28 años y medio, dependiendo, ¿no? Que es el ciclo de la luna normal, la luna progresada. La luna entonces va cambiando cada 2 años dependiendo, por supuesto, en qué casas, el tamaño de la casa. Si tenemos una casa muy grande, por supuesto ahí se va a quedar más tiempo y va cambiando de aspectos en pocos meses. Puede formar aspectos con nuestra
con los planetas progresados y con los planetas de nuestra carta natal. Cuando la luna progresada, que se mueve entonces más o menos 13 grados por año, se va a acercar al sol progresado, que se va a mover 1 grado cada año, cada uno de nosotros vamos a experimentar de manera individual una luna nueva progresada. Y eso va a durar más o menos 2 años y medio. Por supuesto que la luna va a pasar por todas las fases de la luna, así como se mueve la luna. Luna nueva, luna creciente, luna llena, cuarto menguante, todas esas fases de la luna, y es preferible, entonces hay que prestarle atención en cuál fase de la luna progresada nos estamos encontrando en un momento de nuestra vida, porque dependiendo de esa fase de luna progresada podemos armonizarnos y fluir mejor con esas energías, ¿no? Por ejemplo, cuando es una luna nueva progresada, es inicio de un nuevo ciclo de vida. Pueden ocurrir cambios, que nos vamos de un país, a nivel de salud, a nivel de profesión. Entonces, cuando hay una conjunción entre el Sol y la Luna progresada, es un momento crucial de nuestra vida y hay que ubicarlo en nuestra carta, ver cuándo ocurrió y cuándo puede volver a ocurrir, ¿no? Porque siempre nos habla de un comienzo y un final. Voy a hablarles un poquito de los puntos significativos de un tema progresado y tiene que ver con el cambio del signo del ascendente. Recuerden que cuando va progresando también cambia el ascendente, cambia el medio cielo, cambia el fondo del cielo, cambian todos los ángulos de las casas. El ascendente es muy importante porque tiene que ver con el inicio de todo y por eso su progresión es importante. Entonces, cuando cambia un ascendente progresado, cuando inicia en los primeros grados, es cambio de actitud, que quizás en el momento es como un nuevo vestido que nos ponemos, un nuevo zapato. Tenemos que aprender a caminar y a comportarnos con las cualidades del ascendente. Si venimos de un ascendente en agua y pasamos a un ascendente de fuego, o sea, cambian nuestras energías, ¿no? El ascendente progresado puede estar en signos de ascensión corta o ascensión larga. Y el periodo que transcurre en un signo de ascensión corta o larga, esto va a depender del signo. ¿Ok? Y es como dije antes, es cuando nos ponemos como una máscara. Entonces, ascensión corta son aquellos signos zodiacales que están menos de 2 horas en el ascendente. Y ascensión larga son signos que necesitan más de 2 horas para ir ascendiendo en el horizonte. Los signos rápidos son ascensión corta y aquí los podemos ver, es Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Entonces el desplazamiento del ascendente va a revolucionar muchas cosas porque claro, cuando cambia de signo le da de una manera una fuerza diferente tanto en lo que es el regente del ascendente como el elemento a que pertenece y el cambio también de la modalidad. Entonces, cuando cambiamos el ascendente y pasa a otra triplicidad, es lo que dije antes, todos los ángulos de la carta se van a ir modificando. La luna, muy importante. La luna es de fundamental importancia, hay que ponerle la lupa, hay que estarla monitoreando. Es como, aparte porque es muy rápida y se va moviendo considerablemente y a diferencia de todos los demás temas de la carta, cada año va formando aspectos diferentes con nuestros planetas natales y entre ellas, ¿no? Es desde la luna entonces que tenemos que comenzar y ya por ejemplo, ya el año siguiente de nuestro nacimiento ha podido cambiar de signo y también de aspectos. Entonces nos va dando quizás una información importante y precisa de las maneras de sentir del niño y cómo va cambiando la relación con sus padres. O sea, es un aliado importante, ¿no? Por ejemplo, cuando una luna se activa en un niño en signos cardinales, él es un niño entonces que va a querer preguntar continuamente, va a ser un niño bastante participativo, pero que por supuesto también va a requerir mucha atención. Cuando la luna progresada de nuestro hijo pasa a signos fijos, empieza a ponerse como más terco, más obstinado, con lágrimas, hace caprichos y muy sensible, muy susceptible, mientras que cuando la luna le cambia a los signos mutables, cambia también muchísimo su estado de ánimo pero lo puedes un poquito distraer, ¿no? Pero después puede resultar quizás un poquito difícil, ¿no? Porque no sabemos realmente en una luna mutable el niño realmente cuáles son sus necesidades. Aquí tenemos una isla, imaginemos que nosotros vivimos en una isla, que tenemos 12 playitas en las islas,
cada vez que pasa la luna por un sector, por una casa, entonces sube la marea y entonces cuando toca un sector de la casa desaparecen algunos personajes, cambian algunas situaciones, ¿no? Cambia la topografía del terreno. El aspecto y las personas que que estaban ahí en la playa, que se bañaban, han cambiado, son distintas. Entonces la luna progresada va a irse moviendo por las casas para que nosotros de alguna manera tomemos conciencia de toda nuestra experiencia de vida, o sea, qué es lo que cómo vamos a ir creciendo, ¿no? Por supuesto que también hay que revisar en qué signo se encuentra la luna progresada, no solamente la casa, ya que experimentamos también un aprendizaje relacionado con las cualidades, las características de ese signo. O sea, recordemos que todos nosotros, por supuesto, si vivimos más de 28 años, ¿verdad? Vamos a pasar por todos los signos de la luna progresada en nuestra carta natal. Así que vamos a ir experimentando emocionalmente a cada uno de los signos y lo más interesante es que lo vamos a ir integrando a nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando entramos en una luna progresada en Aries, vamos a ser como más afectivamente independientes. En Tauro vamos a querer más seguridad material y financiera. En Géminis más expresivos, queremos aclarar más nuestros estados emocionales y así sucesivamente. Y bueno, para usar una metáfora, yo comparo mucho una carta astral con un juego. Un juego. A medida que se va desarrollando el juego, de alguna manera, nosotros no conocemos las reglas y entonces empezamos a tener esos distintos turnos de mano y vamos a ir tirando nuestras cartas al suelo, pero no estamos todavía conscientes de alguna manera qué es lo que nos va a esperar. Pero entonces con el tiempo, con las prácticas, podemos ir aprendiendo. Entonces, oye, tiro esta carta, no tiro esta carta en lugar de la otra. Y siempre, obviamente, con los recursos que tenemos, con las cartas que tenemos y del alcance que tenemos, ¿no? Entonces el tema progresado nos hace ser de alguna manera más conscientes de cuáles son esas reglas del juego y así entonces podemos conocer mejor nuestra carta. Entonces, por supuesto, es obvio que a pesar de que somos conscientes de todo lo que tenemos, podemos perder una mano, o sea, perdemos el juego, podemos tener una dirección inarmónica, quizás porque, bueno, nuestras cartas es lo que digo siempre, esa es mi carta, eso es lo que yo vengo a evolucionar, a trabajar y no otras. No puedo tener la carta de Richard Gere, no puedo tener la carta de otro personaje, ¿verdad? Pero lo que sí puedo es ser consciente de las cartas que tengo para jugar y hacer el mejor juego posible. Entonces, bueno, es lo que digo, colaboremos con el juego, ¿no? Todo depende siempre de cómo vamos a jugar nuestras cartas y que ellas tienen muchísimo potencial, ¿no? Entonces, conozcamos nuestro tema progresado y evolucionemos. Si les gustó el tema, quiero invitarlos a un taller práctico de interpretación de un tema progresado, donde vamos a trabajar con las cartas personales, vamos a ver algunos ejemplos, aprender a cómo levantar una carta progresada, ponerle la lupa a los planetas progresados cuando cambian un signo, cuando se mueven de casas, los aspectos que va formando la luna progresada con los planetas de nuestra carta natal, cómo es ese ciclo de la luna progresada, en qué ciclo de luna progresada nos encontramos y revisar también cuando nuestros planetas progresados se vuelven retrógrados o directos. Entonces, bueno, aquí tienen la información, pueden mandarme un correo, va a ser 2 sábados, el 5 y el 12 de febrero. Entonces, espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Chao.